detrás de las cortinas del show de Davos. Se lo vamos a preguntar a Pedro Mouriño, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation. Pedro, muy buenas y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes y es un placer para mí estar con vosotros. Bueno, Pedro, en primer lugar, yo te quería hacer una pregunta sencilla pero difícil para los que no estamos en Davos, ¿no? Que es realmente qué es lo que se cuece en Davos, porque al final ahí se juntan 2.700 personas que incluyen inversores millonarios, empresarios, políticos, banqueros centrales. La pregunta es, más allá de todo lo que se habla en las mesas redondas que se emiten, ¿no? Que son pues temas como cambio climático, globalización, desigualdad, justicia social, temas un poco más políticamente correctos, podríamos decir, porque son los temas que ellos, que tienen influencia, deberían intentar efectivamente influenciar en esos temas, pero ¿realmente se hacen negocios en el Foro Económico Mundial de Davos? ¿Se habla entre inversores y empresarios? ¿Se habla entre empresarios y políticos para que hagan determinados cambios? ¿O a lo mejor, bueno, pues es algo que pensamos que ocurre, pero realmente no? Yo soy de la opinión de que efectivamente algo así tiene que ocurrir, pero quería preguntártelo, Pedro. Pues lo que se hacen es muchas relaciones y de las relaciones salen los negocios, ¿no? El 80-90% de los negocios que se generan se generan en las relaciones interpersonales. Entonces, tener en un mismo lugar lo que tú has comentado muy bien, más de 2.500 inversores, grandes empresarios, políticos, eso permite que en muy pocas horas, en muy pocos días, tú puedas tener una agenda de contactos al máximo nivel, con un carácter internacional en muchos ámbitos muy diversos, de una manera muy práctica. Por lo tanto, es un lugar de networking, uno de los principales lugares de networking y de contactos a nivel internacional, que además de poner a toda esa gente que tú has mencionado antes en común, en un lugar para intercambiar pues, ideas, contactos, proyectos o negocios, también tiene una característica muy interesante, que es que va el famoseo, ¿no? Van, pues eso, actores de Hollywood, cantantes. Bueno, es un cóctel elitista y muy interesante para el mundo del dinero. Hablando de eso, recordaba que en Davos, para acudir, hay que pagar una tarifa, podríamos decir, una entrada, que la cuantía es bastante importante, ¿verdad? Pues la cuantía, si mi información no es incorrecta, excede los 100.000 euros por participante. Normalmente ese fee de asistencia para estar en las guest lists, en las listas de invitados que te hacen ser exclusivos, son sufragados normalmente por las corporaciones, porque al final el show de Davos es un show de las corporaciones, de las grandes multinacionales a nivel global que envían a sus ejecutivos para hacer este networking, estos contactos, estas posibilidades de negocios e indudablemente, ¿por qué es la número uno? Porque probablemente tenga el fee para participar más alto pues en el mundo occidental. Por lo tanto, es más exclusivo que otros foros, más selectivo que otros foros. Es una invitación que te cuesta mucho dinero, pero que bueno, que los participantes y las corporaciones que sustentan o soportan estos participantes pues no parece que tenga mucho problema en pagarlo, ¿no? Se calcula del orden de entre 140 a 150 millones solo por fees y por patrocinios de las multinacionales en cada edición del Foro de Davos. No está nada mal. Pedro, y a mí lo que me parece muy interesante es quién está detrás de este Foro Económico Mundial que se ha convertido realmente en la referencia, ¿no? Donde más líderes económicos y empresarios del mundo pues se reúnen. Estamos hablando de Klaus Schwab, lo hemos comentado justo antes, es una persona que es un empresario alemán, tiene 84 años, fundó el Foro Económico Mundial en el 71, entonces hemos estado mirando su currículum vitae y lo cierto es que ha trabajado en muy poquitos sitios antes de fundar ese Foro Económico Mundial, por lo tanto a mí me genera la duda
de dónde viene la influencia como para poder acaparar a todas estas personalidades que desde luego tienen mucho poder y mucho dinero en el mundo, habiendo trabajado solo en la asociación VDMA, la Asociación de Industria en Alemania, y además siendo el asistente del director general, y luego también habiendo trabajado como parte del consejo de dirección de una empresa de construcción de turbinas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay detrás de Klaus Schwab? Porque en su currículum vitae todavía me parece que hay bastante misterio sobre de dónde viene todo el poder y la influencia que tuvo para poder fundar esto. Bueno, pero en su currículum has omitido que has estudiado un máster en Harvard, que es un buen lugar para tener buenos contactos a nivel global. Él estudió en la escuela, en la John F. Kennedy, que es la escuela de, digamos, de políticas públicas dentro de la Universidad de Harvard, y por tanto también eso le ha dado una dimensión en el mercado anglosajón. Hay que pensar que Davos básicamente responde a un evento promocionado por las grandes corporaciones de carácter occidental, fundamentalmente europeas y estadounidenses. Por lo tanto, la relación con Estados Unidos quizás haya venido ya de su época en Harvard, y después él tiene una pata muy importante entre Alemania y Suiza, que es el corazón también económico y financiero de Europa continental. Por lo tanto, probablemente de ahí comiencen sus primeras relaciones y su primer networking. Lo que está claro es que también se ha anticipado mucho, ¿no? Ahora es más común que haya este tipo de foros, eventos, pero él ha sido el primero en anticiparse casi 50 años. Y tan exitoso ha sido desde el comienzo el formato que ha hecho, que ha ido perfeccionando a lo largo de los años, que lo ha transformado del inicio de ser una empresa, digamos, de relaciones públicas que organizaba un evento para explicar o tratar de transferir el conocimiento que venía de Estados Unidos del management a directivos de grandes empresas europeas, pues ha continuado perfeccionando mucho más esta receta de éxito. Yo creo que un elemento muy importante ha sido lo que comentaba antes, todo el famoseo que ha introducido, que le ha dado una característica. Hay una anécdota muy simpática, ¿no?, del fundador de Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia, que dice que en una de sus reuniones, allá en torno al año 2012, creo que fue, estaba bailando en una de las famosas fiestas de Davos la famosa canción de Maroon 5, Move Like Jagger, ¿no? Y que se giró y de repente resulta que estaba bailando a su lado la misma canción el propio Mike Jagger, ¿no? Digamos que eso hace que Davos tenga una fórmula del éxito, la combinación entre poder, dinero y famoseo, y es una empresa muy fructífera para él. Ya se ha convertido en una empresa familiar donde está su mujer desde el principio e incluso están involucrados sus dos hijos, y después, si me lo permites y para no extenderme mucho más, también ha sabido atraer a muchos expolíticos que a cambio de las jugosas compensaciones económicas y salariales del propia fundación del Foro Económico Mundial, pues trabajan haciendo informes o extendiendo, digamos, los eventos del foro a nivel global. Bueno, súper interesante, desde luego, todo lo que nos has contado, Pedro. Pero por último, ya dejando a un lado Davos, porque yo creo que más o menos hemos tratado de indagar todo lo posible en lo que hay detrás de la cortina del show de Davos, quería preguntarte por un informe que hemos conocido en Rusia, que tiene mucho que ver con lo que creen desde Rusia que puede pasar con el precio del petróleo después de ese tope al crudo de Rusia. Sí que es cierto que hasta ahora Rusia ha venido diciendo o intentando amenazar o asustar sobre los efectos que podía tener este tope. Lo cierto es que tampoco de momento hemos visto demasiado movimiento brusco al alza en los precios del petróleo, pero ahora hay un informe de Roscongress, si no me equivoco, ahora enseguida vamos a dar los detalles de este informe, pero quería preguntarte lo primero, que dice que el Brent, el crudo de referencia en Europa, podría subir hasta los $100 el barril gracias al tope al petróleo de Rusia, y dicen que Rusia no va a sufrir y que además tampoco van a sufrir sus ingresos por petróleo, cosa que ya hay algunos datos que nos están apuntando precisamente a lo contrario. Entonces, ¿qué nos creemos? ¿Qué opinas de este informe, Pedro? Bueno, yo el informe lo he leído esta mañana. Efectivamente es un informe bastante bien elaborado y bastante profundo de la Fundación Roscongress,
que paradójicamente la Fundación Roscongres es la organizadora del Foro Económico de San Petersburgo, que viene a ser el Davos ruso, es decir, estábamos hablando del Foro Económico Mundial de Davos, pues en este caso Roscongres es la organizadora del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que también es el gran evento en el mundo, digamos, y en las corporaciones rusas, y lo que viene a sostener es que la paradoja es que el tope a los precios del petróleo lo que pueden es todavía incrementar más los ingresos por petróleo a Rusia, entendiendo que pueden generar una restricción muy fuerte en la oferta. Es decir, el informe calcula que en la primavera, en torno a la primavera, puede haber un déficit de entre 2 millones a 2.300.000 de barriles de petróleo. Se basa, obviamente, en que el crecimiento de la demanda en China después de superar las políticas de COVID-0 va a ser muy importante, y también en el conjunto de Asia. Y si por el contrario la demanda en cambio en Estados Unidos y en Europa por las subidas de tipos de interés para controlar la inflación no van a contrarrestar, digamos, una caída global de la demanda. Aparte, también analiza todas las contramedidas que está poniendo Rusia para evitar el tope, y pronostica que el Brent en la primavera estará en el entorno de los $100. Por lo tanto, entiende que tanto va a aumentar la demanda, y de hecho el estudio confirma que Rusia está produciendo más petróleo, como que además el tope, que es un tope móvil, que ahora mismo está en $60, que es más o menos a lo que se está vendiendo el petróleo ruso en los mercados internacionales, ya que tiene un descuento de entre 20 y 25 frente a los precios de referencia, pues nos podemos encontrar que, como va a ir subiendo el precio del Brent, pues ese tope va a ir subiendo, y por lo tanto al final del día Rusia va a producir más y los precios también van a ser mayores. Pero bueno, digamos que vamos a ver la evolución, y efectivamente si las premisas y los fundamentos en los que se ha hecho el estudio, el report, pues al final van a ser ciertos, y por lo tanto el informe demuestra que está bien planteado metodológicamente. Luego que tiene que pasar el tiempo y tener que ver, bueno, pues cómo se va comportando el precio del petróleo, la demanda también de petróleo en China y sobre todo también en Europa, con esa recesión que cada vez hay más actores que nos van diciendo que a lo mejor no va a ser tan profunda como pensábamos. Pedro Mouriño, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation. Muchísimas gracias como siempre, que pases muy buena tarde y gracias por contarnos algo tan interesante como lo de hoy. Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los televidentes. Bueno, y nosotros vamos a hablar un poquito más, que ya nos lo ha contado Pedro, pero también vamos a hablar